Hoy comenzamos dentro del libro de los Proverbios una serie de charlas, una serie de estudios que tiene que ver con nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Y esto es necesarísimo porque necesito yo ser consciente de las debilidades que tengo, necesito ser consciente de las falencias que tengo. Cuando yo no soy consciente de esas falencias o de esas debilidades, yo soy presa fácil de mí mismo y de cualquier otra cosa, de cualquier otra adversidad que pueda venir desde afuera o cualquier amenaza que pueda venir desde afuera. Necesito conocer cuáles son las propias debilidades de mi corazón, de su corazón. Bien decía el profeta Jeremías, valga esto como introducción, bien decía el profeta Jeremías: engañoso y mentiroso es el corazón del hombre por sobre todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es: yo el Señor. Dios mismo dice eso: yo el Señor, que escudriño la mente y el corazón de cada persona. Entonces, por lo menos debería yo partir bajo esta premisa. Probablemente usted y yo ni siquiera conocemos lo que hay en nuestro propio corazón. Y por último, si es que llegásemos a decir que conocemos algo de nuestro corazón, lo más probable es que usted y yo estemos engañados y pensamos que quizás eso es algo bueno y termina siendo algo malo, algo negativo, algo que nos destruye. Por esa razón, hoy arrancamos el tema de la altivez. La altivez, la arrogancia o los ojos altivos, como lo trata el libro de Proverbios. Así que vamos a orar un ratito y que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra. Señor y Padre, nos acercamos a ti y queremos, Señor, pedirte con humildad en esta mañana que ilumines nuestro entendimiento y nos ayudes no solo a comprender o leer tu palabra, sino también a discernirnos a nosotros mismos por medio de ella. Transfórmanos, Señor, es nuestra petición, y ayúdanos, Señor, en la senda que nos toca caminar cada día, pero que bendita gracia tuya, que la caminamos junto a ti, dirigiendo tú nuestros pasos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer ciertos textos de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 11. Vamos a leer verso 2 y luego el verso 12. Y vamos a ir mencionando los textos ahora al principio. Dice así, Proverbios capítulo 11, verso 2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad viene la sabiduría. Nos saltamos al verso 12. Dice así, el falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Avance por favor a Proverbios 13, verso 10, que dice así, el orgullo solo genera contiendas. Proverbios 13, 10, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Luego nos saltamos al 15, 25. Dice así, el Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene intactos los linderos de las viudas. Verso 33. Dice así, el temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Proverbios 16, 18 y 19 dice así, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. 21:4. Leamos todo de una buena vez. 21:4. Dice así, los ojos altivos y el corazón orgulloso
y la lámpara de los malvados son pecado. Y luego, y por último, Proverbios 28, verso 26, que dice así: necio es el que confía en sí mismo, y el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Muy bien, nosotros al leer estos textos tenemos que tener presente una vez más de que definimos sabiduría como la competencia para vivir aterrizados, para enfrentarnos a las distintas situaciones que tenemos que lidiar en nuestro diario vivir y saber escoger lo mejor. Llegamos también a una conclusión de que proverbios no son técnicas. Proverbios no es los 7 pasos para, los 5 pasos para, o las 21 cosas que debes hacer para. No, Proverbios a nosotros nos dice de que que esto se va a convertir en un constante caminar que va a durar toda la vida. Porque la sabiduría no es una técnica, es algo que se adquiere. Ahora, ¿cómo se adquiere? Si Proverbios no nos dice a nosotros técnicas de cómo lograr las cosas, pero Proverbios sí nos va a decir cuáles son las virtudes que harán de nosotros personas sabias. Entonces, en primera instancia, Proverbios a usted y a mí nos va a enseñar a cultivar virtudes. Virtudes que si las abrazo y las hago parte de mí, comenzarán a hacer de mí una persona sabia al momento de tomar una decisión. Por ende, una decisión sabia. Ahora, hoy vamos a tocar el tema de los ojos altivos. Y por lo general, frente a esta cruda y fea realidad, lo primero que nosotros podríamos decir es: yo orgulloso no soy. Y probablemente, si usted está al lado de alguien de mucha confianza, usted le va a decir: hey, el sermón es para ti, porque tú adoleces de eso. Entonces deberíamos nosotros comenzar a hacer un pequeño diagnóstico, a ver si es que nuestro corazón revela algo de esta altivez de corazón. La altivez va a tener cierto alcance. Por lo general va a comenzar así. La altivez podríamos definirla entre tantas definiciones como la necesidad de sentirme superior a otras personas. Desde allí ya comienza a definirse esta cosa que puede estar en nuestro corazón. Entonces, ¿quién hace mejor los cálculos que usted? Nadie, porque usted es usted. O si nos movemos en el mundo doméstico, ¿quién limpia mejor la casa que usted? Nadie. Porque nadie tiene la mística de la limpieza como usted la tiene. O probablemente, si es en el trabajo, ¿quién puede cumplir esa misión o quién puede llegar a ese objetivo mejor que usted? Y quizás usted responda: nadie. ¿Quién puede ver, discernir, diagnosticar mejor que yo? Nadie. Entonces, cuando comenzamos a manifestar esta necesidad de sentirme mejor que el otro, usted ya está y yo ya estoy atesorando la altivez en el corazón. ¿Y sabe qué? Usted, de rostro para afuera, usted puede vivir así. Hermano, ¿cómo está? Muy bien. Dios le bendiga, sí. Pero por dentro, usted está: yo soy mejor que él. Así que no es un asunto de qué cara usted pone, no es un asunto de qué rostro escoja, aun cuando el lenguaje corporal es importante, pero es importante también qué es lo que hay dentro del corazón. Entonces podríamos poner como una fase en este diagnóstico: cuando usted anhela sentirse o cuando usted defiende su postura de que usted es mejor que el otro, la altivez comenzó a entrar a su corazón. Hay otro paso que podríamos usar para diagnosticarnos.
va a estar la comparación de por medio. Usted se compara. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién termina ganando en la comparación? Usted. Usted es el que acaba ganando siempre la comparación. Y usted presenta sus razones. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ya no solamente el quererme sentir, ahora luego viene la comparación. Y probablemente la comparación pueda ser interna. Yo hago mejor esto, yo hago mejor lo otro que el otro o la otra. El asunto está y se comienza a complicar cuando esto se comienza a externalizar, se comienza a sacarlo. Y entonces vengo y le digo a otra persona, ¿sabes qué? Lo que tú acabas de hacer es horrible, lo tienes que hacer así. Y cuando ya entramos a ese punto, usted y yo nos podemos convertir en personas muy críticas. Y sería interesante preguntarnos a nosotros mismos, de todo el día, de los pensamientos que usted tiene y que yo tengo, ¿qué porcentaje de esos pensamientos están hacia el sentirme superior que el otro, o también comenzar a comparar lo que yo soy o lo que yo hago con el otro, y donde siempre ¿quién sale ganando? Yo salgo ganando. Si la mayor parte del día, en su pensar o en su hablar, usted está así, usted le está dando lugar a la altivez de corazón o al orgullo que de alguna forma busca la jactancia. ¿Jactancia en qué sentido? Siguiente paso de este pequeño diagnóstico. Entonces luego usted buscará de alguna u otra forma en ser reconocido por aquello que en la comparación usted terminó siendo superior. Entonces usted busca que se le reconozca. ¿Con qué frases? Nos encanta que nos digan, tenías razón. Y de alguna u otra forma buscamos inconscientemente que la otra persona, sea como sea, nos termine diciendo a nosotros, tenías razón. Y entonces cuando usted y yo recibimos un tenías razón, ¿qué es lo primero que sentimos? Se nos infla el pecho. ¿Por qué? Porque en nuestra comparación, ¿quién salió ganando? Yo gané. Y en mi sentido de sentirme superior que el otro, ¿quién salió ganando? Yo. La altivez triunfó. Más allá que usted haya triunfado, la altivez triunfó. Y eso es interesante. Y mire usted que dentro de los proverbios que nosotros hemos leído, Proverbios 11 tiene mucho que ver con este diagnóstico. Y mire lo que el proverbio bien nos decía en el verso 12. El falto de juicio desprecia a su prójimo. Así que esto también es parte de la altivez, como lo hemos visto. Es ser falto de juicio. Cuando yo comienzo con esta tarea insípida y estéril de comenzar a quererme sentir mejor que el otro, establecer comparaciones donde yo termino ganando y en última instancia buscar la afirmación del otro. Y probablemente usted diga, yo tenía razón. O, si usted es quizás un poquito más sanguinario con sus pensamientos, usted diga, y yo también puedo decir, yo gané. Altivez de corazón termina siendo. Ahora, ¿por qué Proverbios 11 nos mete en este tema de el falto de juicio desprecia a su prójimo? Y estamos hablando de este contexto del orgullo sobre el cual, si se practica o si se lo tiene en pie, viene el oprobio. Y el asunto es sencillo. El orgullo tiene una capacidad, o la altivez tiene una capacidad destructiva. Porque si usted continúa practicando la crítica, la comparación y la superioridad, la crítica, la comparación y la superioridad, usted termina perdiendo. ¿Qué es lo primero que usted va a perder? Que la gente quiera estar con usted.
Porque ¿para qué la gente quiere estar al lado de alguien que le ande diciendo todo lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir, qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, la técnica que tiene que utilizar para hacerlo? A mí no me gustaría estar cerca de alguien así, porque todo el diálogo se convierte en crítica y por ende desprecio en algún punto, y por ende desprecio. Y entonces al altivo quizás en algún momento le puede ir bien entre comillas, pero a la postre el altivo quedará solo. Y es lo peor que puede pasar, quedar solo. Nadie quiere estar conmigo, nadie quiere conversar conmigo. Y entonces pueden venir, ¿no?, esas cosas engañadoras, esa autovictimización de la cual todos sufrimos. Todos nos autovictimizamos. Yo pobre, solito, triste. Ay, ¿qué será de mí? Y el asunto no nació allí. El asunto no nació en la soledad. El asunto nació en la altivez. En la altivez que se cultivó. En la altivez que se sintió. En la altivez que llevó a comparar. En la altivez que llevó a la crítica, una crítica destructiva. La altivez que me dejó solo. La altivez que me alejó de la gente. Bien dice el proverbista de que con el orgullo viene el oprobio. Y si hemos pasado este mes del amor y de la amistad, uno de los textos que usted tiene que haber escuchado de estas cápsulas y de estos videos se enfocaba hacia el punto de: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, hay amigos más unidos que un hermano. Y también se parafraseó el texto de: ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Entonces tendríamos que preguntarnos por qué muchas personas, y quizás muchos de nosotros, padecemos soledad. Le doy una pista: hay altivez en su corazón. Mire usted que dentro de los textos que leímos, la altivez, bajo este diagnóstico, es tan dañina, tan fea, que ni siquiera Dios quiere habitar con un altivo. Y eso usted lo puede encontrar en muchos otros proverbios, donde el mismo texto dice: Dios al altivo lo mira de lejos. ¿Quién quiere estar con una persona así? Vaya, ni siquiera Dios quiere estar cerca a una persona así. Es ofensivo, hace daño, destruye. Dios no va a ser dañado en ningún sentido, pero ni siquiera Él quisiera estar cerca del altivo. Más bien Dios prefiere estar con ¿quiénes? Con los humildes. Leíamos el proverbio: es Dios quien mantiene intactos los linderos de las viudas, hablando de que Dios anhela la compañía del humilde. A Dios le gusta estar con el humilde. ¿Y qué característica tiene el humilde? El humilde no compara. El humilde no quiere sentirse superior a nadie. El humilde no le anda diciendo a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. El humilde guarda silencio y simplemente lo acepta. Allá usted hizo eso, qué bonito, gracias. Y el texto de las Escrituras se hace fuerte porque es esa característica hermosa de la humildad, la cual Dios ama y Dios habita y prefiere estar con un humilde que con un altivo de corazón. Va así. Proverbios 11 nos deja ver, o nos dejó ver, mucho de esta cuestión de la altivez, que la usamos para despreciar a nuestro prójimo. Vamos un poco. El 13:10. Aquí nosotros llegamos ya a la fase en que la altivez se convierte en confrontativa. Ya pasamos del sentirnos, del compararnos, del haber probado la superioridad de nuestro juicio, de nuestro análisis, y ahora vamos a la siguiente parte de la altivez. ¿Y qué es lo que decía el 13:10? El orgullo
solo genera contiendas. El orgullo solo genera contiendas. ¿Y por qué? Ya entramos entonces en la fase donde mis comentarios comienzan a ser dañinos. Entonces yo vengo y le digo al hermano: mira, hermano, de esos ejemplos tontitos que yo suelo usar, ejemplos tontos de este hermano suyo. Hermano, ¿por qué se puso esos zapatos para venir a la iglesia? Usted no se puso a pensar de que a la casa del Señor no podemos venir así. ¿A quién se le ocurre? Y no sé si esas frases son típicas de usted o mías. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Venir de esta forma. Hermano, la próxima vez, mire bien su closet y escoja un mejor par de zapatos para venir acá al templo. ¿Y a usted qué le importa? ¿Con qué zapatos viene? Porque usted y yo tenemos que comenzar a discernir ciertas cosas entre cuáles son asuntos tan superficiales como ellos, como esas cosas de allí, y quizás otros asuntos de moralidad que tienen que ser tratados de otra forma. ¿Me explico? Probablemente su hijo, su hija, una vez que se ensucia la ropa, probablemente su hijo o su hija la dobla para ponerla en el tacho de la ropa sucia. O quizás su esposa o su esposo dobla la ropa antes de ponerla en el tacho de la ropa sucia. Entonces a usted, ya sea hombre o mujer, que le toca poner la ropa en la lavadora, usted se topa con la ropa sucia doblada. Entonces usted tiene el trabajo ¿de qué? De desbaratar la ropa doblada y ponerla allí. ¿Qué inmoralidad hay en doblar la ropa o no para ponerla en el tacho de basura? Perdón, de la ropa sucia. ¿Qué inmoralidad hay allí? ¿Hay alguna inmoralidad? Usted está fornicando, adulterando, llegando a la inconsciencia mediante la bebida. Usted está ultrajando, entrando a actos de corrupción por doblar la ropa para ponerla en el tacho de basura. ¿Hay algo de inmoral, pero en el tacho de la ropa sucia? ¿Hay algo de inmoral en eso? No hay nada de inmoral en eso. Pero sucede que cuando a usted le toca estar desdoblando la ropa para que entre suelta en el tacho de la ropa sucia, usted inmediatamente va con su pareja y le dice: ¿por qué me doblas la ropa? Que es que no entiendes que la ropa entra suelta al tacho. ¿Sabe qué está haciendo usted? Usted está dejando ver su altivez. Porque no es un tema moral, no es un tema trascendente, no es un tema moral. Pero ¿qué dice el texto? El orgullo genera contiendas. Hay altivez, siempre hay altivez. ¿Ok? Tenemos entonces que medir qué es moral y qué no es moral. Pensemos en otro caso que se da dentro del ambiente familiar. Esposo, esposa, están allí. A mí me gusta enseñar haciendo. Eso es parte de, o característica mía. Entonces se puede dar dentro del ambiente familiar en que el esposo llega sudado, chorreando, típico de todo hombre, macho, trabajador, llega podrido de sudor a la casa y la ropa puede aguantar 3 exprimidas y eso cae como ríos, no de agua viva, sino de agua sucia. Y entonces viene el esposo y Dios inventó el espaldar de las sillas. Entonces viene el esposo, se saca la camisa, la camiseta, ¿y qué es lo que mejor puede usar?
Típico de todo hombre, el espaldar de las sillas. Muy bien. Puede venir la esposa y decirle al esposo: ¿por qué no me pones la ropa en el armador? Entonces, bueno, ya como quiera el esposo, ya, para no generar contienda, ¿no? Me pone en el armador. Y todo el día está que machaca y machaca con eso. Es que si me pusieran la ropa en el armador, es que si me pusieran la ropa en el... ¿Qué quiere conseguir con tanta insistencia? ¿Qué quiere conseguir así? Pregunta, ¿es un tema moral? ¿Es adulterio, fornicación, lascivia, corrupción, ultraje, alguna cosa de esas? No. Entonces, si no es un tema así, hay otras formas de tratarlo. Pero cuando usted y yo utilizamos estas pequeñas cositas de la vida que no tienen nada que ver con un asunto moral o trascendente, eso a mí me dice que usted y yo estamos sufriendo de un mal: altivez de corazón. Y usted puede justificarse y decir: pero es que yo te digo porque busco tu bien. ¿Tu bien a la luz de quién? ¿A la luz de Dios o a tu propia luz? Entonces, mire, Proverbios no me está diciendo si yo tengo que colgar la ropa, sacarme los zapatos o acomodar así o asado el nudo de la funda, pero Proverbios sí me dice que yo tengo que discernir qué es lo que hay en mi corazón. Si tengo altivez de por medio, y si ese fuera el caso, Proverbios me dice: te conviene cultivar la humildad, porque la última instancia de la altivez es la destrucción, es el oprobio, es el mal que usted mismo y yo mismo experimento. Nadie quiere estar con una persona así. Eso es lo más terrible que puede haber. El mismo 13:10 nos deja ver una característica interesante. ¿Y cuál es? La sabiduría está con quienes oyen consejos. Y entonces esa es otra cosa que hay que cultivar. ¿Cuál es? Saber escuchar. Y aquí es donde se va a probar si es que hay altivez de corazón o no. ¿Sabe cuándo será el día en que usted y yo dejemos de escuchar consejos? ¿El día en que Cristo venga o que usted y yo nos vayamos a la tumba? Hasta el día anterior yo sabré escuchar consejos sabios. Y esto se convierte también en una prueba para diagnosticar mi altivez. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el altivo? El altivo reconoce que no puede manejar un tema o que hay algo complicado en su vida, y el altivo es de aquellos que dicen: voy a conversar con esta persona que me puede dar luces de cómo tratar este tema. No, el altivo dice no. El altivo dice: yo resuelvo mis propias cosas solo, porque el altivo es autosuficiente. O yo manejo este asunto por mi cuenta. Nomás. Y aquí nos matamos en la iglesia diciendo: pida conversar con alguno de los pastores, pida conversar con algún hermano que tenga ya el testimonio de ser una persona sabia, júntese a un grupo pequeño para poder conversar las cosas. Y usted puede decir: yo mis cosas no las trato con nadie. ¿Qué es eso? Altivez. ¿Por qué? Porque es el sabio, es el humilde, el que busca el consejo, siempre. Pero es el altivo el que dice: yo no necesito de nadie. Y sabe, le comento esto porque su servidor, después de la adolescencia, pasó por una etapa así. Yo era así. Sí, cristiano. Sí, criadito en el Evangelio. Sí, asistiendo a una iglesia. Sí, sirviendo al Señor en algunas cosas. Pero cuando le digo que la altivez deja solo, es porque a este servidor le pasó.
y nadie quiere estar cerca suyo, porque usted es una máquina de lecciones. Y nadie quiere llamarlo, nadie quiere buscarlo, porque usted se convierte en una ametralladora de correcciones. Y cuesta trabajo salir de allí. Por eso el texto bíblico a nosotros nos dice que es mejor cultivar la humildad, porque la altivez te deja solo, sin nadie. Y entonces cuando usted y yo comenzamos a reconocer que no podemos manejar un tema, hacemos lo que Proverbios 13 nos dice. Comenzamos a buscar el consejo. Y esa búsqueda o esa humillación, porque cuando usted busca consejo ya hay un trabajo de humildad de por medio. ¿Cuál es el trabajo de humildad? Yo no puedo lidiar con esto así. Y se busca el consejo. Ya comienzan a cambiar las cosas en el corazón. Ya comenzamos a prestar oído. Dios ya comienza a acercarse a mí. Porque Dios le encanta habitar con ¿quiénes? Con los humildes. Y a los altivos, ¿qué hace Dios? Nos mira de lejos. 13:10 nos metió en la siguiente parte de este diagnóstico de que la altivez genera contiendas. Sería interesante analizar nuestras vidas y ver qué partes de nosotros están siempre contenciosas y revisar allí la altivez de nosotros cómo está. El 15 del 25 y 33, que también hicimos lectura y que decía, el Señor derriba la casa de los soberbios, nos entrega ya un concepto muy interesante. ¿Y cuál es? Hay dos razones por las cuales un orgulloso cae. Primero, su propio orgullo es trampa para sí mismo, porque lo destruye, lo aleja, lo aísla. Así que el orgullo en sí mismo ya es destructivo. Y segunda fuerza tensionante que está allí, Dios mismo se convierte en enemigo del orgulloso. Dios mismo se convierte en enemigo de esa persona así que hemos descrito. Y ojo, tenga esto en claro. No es que Dios busca destruir, porque Dios sea un Dios masoquista, más o menos, muere. No, porque Dios obra también su gracia y su verdad al mismo tiempo. Entonces, cuando Dios busca bajar, humillar y destruir al altivo, es con una razón buena. ¿Cuál es? Que se humille, para ver si desde ahí abajo esta persona clama al Señor, busca consejo, trata con su corazón. ¿Sí me explico? La bondad de Dios siempre obra, pero yo le digo muy personalmente, muy humildemente, no espere a que Dios se convierta en su enemigo terapéutico, porque ese trato es duro, es terrible. Y cuando Dios interviene así, créame que no deja absolutamente nada. Dios derriba la casa de los soberbios. Dios la derriba. Ahora, mire esto de acá. Pero mantiene intactos los linderos de las viudas. Ya estuvimos comentando de este tema también, de la preferencia del Señor de habitar con los humildes. El siguiente texto nos decía en el mismo capítulo 15, en el verso 33, el temor del Señor es corrección y sabiduría, y mire lo que dice allí, la humildad precede a la honra. Y tendríamos entonces que ver algo allí que tiene que ser muy interesante para nosotros. Es probable que en esta crítica, en este constante sentarnos en un juzgado,
porque a veces nuestra vida se convierte en esa, ¿no? Nos convertimos en un juez que está continuamente litigando y siempre estamos litigando. Entonces pensamos en tal persona, pero es que tal persona es esto, ¿no? Y luego se va la conversación por otro lado y nos enfocamos en esta otra persona. Es que si conocieran, es esto. Y no nos cansamos. No nos cansamos de estar siempre litigando. ¿No le hace daño eso a su corazón? Digo, ¿no le quita eso la salud? Entonces sálgase de la sala de juicio y no litigue más. Sea humilde. Porque su salud, y valga esto, nosotros como familia perdimos a una tía abuela hace un par de días. Y de esas conversaciones que salen, si hace frío, por eso tengo las manos aquí. Yo sé que usted en su cabeza me puede estar diciendo, pastor, no se meten las manos en los bolsillos. ¿Sabes qué? No me importa, tengo frío en las manos. Entonces perdimos a una tía abuela, tía de mi mami, tía abuela para mí. Y de esas cosas que uno se pone a meditar y a conversar en familia, es ¿qué tanto bien le hace a su salud vivir en constante litigio con otros? Su hígado se agranda más, le da gastritis, se amarga la vida. Ni por salud le conviene estar en la silla litigando. Ni por relación con Dios le conviene a usted estar continuamente en la silla litigando. ¿Qué clase de vida quiere usted tener? El texto me dice, aún Dios cuida el lindero de las viudas. Porque por lo general la imagen de la viuda, del huérfano y del extranjero o del migrante en la Biblia, e inclusive la de los niños, es usada para describir a aquellos que no litigan. ¿Qué puede litigar una viuda? No tiene marido quien la defienda, ni hijo que la defienda. No puede litigar. ¿Qué puede litigar una criatura? No, por lo menos en esta época, no hay curador que le defienda, no hay abogado de la niñez que le defienda. En aquel entonces funcionaba así. ¿Qué puede litigar un migrante o un extranjero? No puede litigar nada. Simplemente ponía su causa al Señor. Y para de contar. Y es por eso que el texto bíblico siempre utilizará la imagen de estas personas para hacer ver que Dios defiende la causa de los humildes. Pero pensando en todas estas cosas, ¿no? Otra tía abuela que sigue viva, me contaba mi mamá, que bueno, ya la ve a la hermana que está en el ataúd. Y esta otra tía abuela dice, ¿de qué sirve pelearse por las cosas? Si al final de cuentas, cuando nos vamos, no nos llevamos nada. Usted se va a llevar el cesto de la ropa sucia el día en que se vaya. No. Usted se va a llevar la escoba que se mojó con la lluvia el día en que usted se vaya. No. Usted se va a llevar los zapatos que no combinan el día domingo, el día en que usted se vaya. No. Usted se va a llevar la ropa sucia doblada el día en que usted se vaya. Y la respuesta es no. Y entonces, ¿por qué litiga mientras está vivo? Es toda una contradicción. El temor del Señor es corrección y sabiduría, y la humildad precede a la honra. Sería interesante preguntarnos si Dios permitió que esa persona, que quizás a usted y a mí
nos saca de casillas. Dios la permitió para hacerle ver a usted que usted y yo tenemos altivez en el corazón. Y darle gracias a Dios por ello. 16, 18 y 19. Al orgullo le sigue la destrucción y ya entendemos por qué. No solo que es autodestructivo, sino que Dios también se convierte en enemigo terapéutico de la persona. A la altanería le sigue el fracaso. Y es un fracaso que puede tener un efecto dominó, no solo para usted, sino también para quien le rodea. 19. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. ¿Cuál sería el botín del orgulloso? Tendría que preguntarme, por lo menos en la introducción que hicimos, el recibir el famoso, tú tenías razón. Ok, ya tuvo su recompensa. ¿Y? No ha habido cambio de nada. El botín del botín de los orgullosos es vanidad y es jactancia. Sigamos, ya nos quedan 3 minutos. Dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. Leímos en el 21, verso 4. Y este proverbio es interesante porque nos deja ver mucha forma en cómo el antiguo o el medio oriental de aquella época ve las cosas. Los ojos altivos, podríamos verlo aún inclusive desde la perspectiva del lenguaje corporal, ¿no? Desde la perspectiva del lenguaje corporal, ¿cómo usted reconoce a alguien altivo? Y esa actitud constante de ver por encima del hombro a la persona, ¿no? Todo lo está examinando. Está desacomodado el cuello. No le combina el cabello. Tiene mal puesta la camisa. No le combina la ropa. La cartera no va con los zapatos. ¿No? ¿Cómo puede ir al trabajo vestido así? ¿Por qué no usa corbata? Como también los ojos altivos podríamos interpretarlo como la forma en que los altivos contemplan la vida. La forma en cómo los altivos, el orgulloso de corazón, y ya hicimos diagnóstico de eso, contemplan la vida como un constante litigar. Los ojos altivos, el corazón orgulloso, la base de donde vienen las decisiones, los sentimientos y la voluntad. El corazón orgulloso. Y esto de la lámpara de los malvados es interesante, porque la lámpara allí se refiere a la vida del malvado. Entonces, mire usted los sinónimos que se manejan. El ojo altivo, el corazón orgulloso, es sinónimo ¿de qué? De un malvado. O sea que malvado no es solamente el asesino que degüella, el adúltero que adultera, el fornicario que prueba sexualidad fuera de tiempo, el que hace corrupción en el mundo público o en el mundo privado. Malvado también es ¿quién? El altivo de corazón. Por muy escondidito que usted se lo tenga, Proverbios me dice, si tienes altivez en tu corazón, eres un malvado. Y estas 3 cosas, la forma de ver la vida desde la perspectiva altiva y arrogante, la forma de decidir y de sentir según la altivez, y la forma de vivir de un malvado, ¿son qué delante de Dios? Son pecado delante de Dios. Y el último texto que leímos, que estaba en el 28-26, necio es el que confía en sí mismo, el que no pide consejo, el que no habla con nadie, el que no se acerca a otro a pedir una sabia opinión de qué hacer o de cómo enfrentar alguna cosa. Necio es el que confía en sí mismo, pero el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Y allí actuar con sabiduría sería buscar el consejo de aquellos que pueden darnos luces de cómo tratar con algún problema o quizás alguna cosa que nos esté molestando. 10 segundos para terminar.
Usted ya no tiene que estar en la silla litigando. Hay uno que ya pasó por el juicio y es Cristo Jesús. Cristo Jesús ya pasó todos los litigios y pagó todas las penas con su vida. Eso a usted y a mí ya nos hizo un gran favor. Yo ya no tengo que litigar, porque hubo uno que ya estuvo sentado en la silla del litigio, hubo uno que ya pagó la pena del litigio, hubo uno que me da a mí cada día la oportunidad de vivir una vida ya no regulada por la altivez, sino más bien iluminada por la humildad, pero la humildad verdadera. Siga usted a Cristo, sea sabio, deseche la altivez de corazón y abrace la humildad de corazón. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Señor y Padre, queremos darte gracias por lo que tu palabra nos corrige y nos enseña a ver. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones nuestro estilo de vida nos ha llevado a esa sala de juicio donde litigamos con todo el mundo y con toda la gente y nos olvidamos que tú prefieres estar con los humildes que compartir el mismo lugar con los altivos. La altivez tú la comparas en tu palabra con la maldad, la arrogancia con el camino de los impíos. Y queremos, Señor, que pongas nuestra vida en perspectiva y que nos enseñes a ver qué asuntos son los que valen una sabia llamada de atención y qué otros asuntos no vale la pena iniciar contiendas por cosas de poco sentido. Reviste nuestro corazón con tu humildad y después de haber leído tu palabra, más allá de la exposición, más allá de lo que hemos conversado, es tu propia palabra la que llame la atención a nuestro corazón hoy y a lo largo de esta semana. Y si tú nos dejas ver que hay altivez de corazón escondida, que hay orgullo en el corazón, permítenos ponernos a cuentas contigo, pedirte que nos perdones, que nos acojas y permítenos abrazarnos en la humildad del Hijo de Dios. Como decías tú, Jesús, si alguno está trabajado y está cansado de vivir así, vengan a mí y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en la mansedumbre y en la humildad hallarán descanso para sus almas. Gracias por este tiempo junto a ti y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.